¿Se me escucha bien? Sí, ¿Se escucha todo bien? Listo. A ver, voy a compartir mi pantalla. Dame acceso, por favor, para compartir. sí, ahorita te doy acceso. A ver, ¿se visualiza todo? ¿Sí? Sí se puede visualizar. Listo. Buenas tardes con todos. Espero todos se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a hablar el manejo ambulatorio de paciente COVID-19. Específicamente lo estoy llevando en el Perú. Si hubieran personas conectadas de otros lugares, el manejo va a ser casi siempre lo mismo. Varía una que otra cosa y eso depende a la resolución o al protocolo que se esté manejando. Como sabemos, en el Perú, hace 15, 20 días casi, se ha cambiado esa resolución que se manejaba antes, que era la 834, y ahorita tenemos la 1669, ¿ya? Esta resolución consta en que han habido nuevas definiciones, han habido cambios en los factores de riesgo que vamos a tener en cuenta, han habido cambios en el manejo que se esté tomando con el paciente, sea leve, moderado o severo. ¿Está bien? Empecemos entonces con la ponencia. La ponencia está dividida según el protocolo, ya según la resolución ministerial, dependiendo del abordaje inicial del paciente con sospecha de COVID-19, que debe de incluir como mínimo lo siguiente. A ti te llega un paciente o le llega paciente y ustedes sospechan de COVID. ¿Por qué? Porque está con tos, está con fiebre, está con malestar general, que son los principales síntomas y signos. Y esto, acuérdense que es a base sindrómico. La sospecha de COVID y el manejo se va a dar desde un enfoque sindrómico. Con este iniciamos, con el enfoque, perdón un ratito, iniciamos con el enfoque sindrómico. Establecer el diagnóstico de COVID mediante el enfoque sindrómico. Eso es en efecto de pandemia. Cuando hay este tipo de pandemias, o epidemias, perdón, se basa en eso, ¿no? ¿Se basa en qué? En que tengamos que hacerlo desde el enfoque sindrómico. Y si es que hubiese alguna otra enfermedad que tengamos que relacionar, ya sería a través del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en noviembre, que se ha venido dando en las zonas de algunas regiones del Perú, se han venido dando lo que es la influenza. Entonces tenemos que basar y establecer diagnósticos diferenciales entre el COVID y la influenza, ¿ya? Pero todo eso es a nivel de enfoque sindrómico, es decir, a través de los signos y síntomas. 2, vamos a determinar la presencia de factores de riesgo. Acá han habido cambios en las resoluciones tanto de la primera con la actual que se está manejando. Determinar la gravedad del caso, determinar el tiempo de enfermedad. Quinto, plantear y brindar el manejo terapéutico. Miren, yo sin necesidad ya de tener o confirmar el diagnóstico por método de laboratorio, yo tengo que plantear y brindar un manejo terapéutico. Pero con este manejo terapéutico no me refiero a que le voy a dar una batería de medicinas o le voy a dar toda la cantidad de medicinas que existiesen tratando de vencer el COVID. No, ya les voy a mencionar cómo es este planteo y cómo es que se aborda el manejo terapéutico, sea leve, severo, moderado, ¿ya? Luego vamos a confirmar recién el diagnóstico por algún método de laboratorio, ¿ya? Acá en el Perú se está haciendo distinto, no lo contrario. Algunos doctores lo que hacen primero es confirmar el laboratorio y luego recién empiezan a evaluar los factores de riesgo, la gravedad del caso, determinar la enfermedad, cuando no es así. Cuando el protocolo en sí lo manda de la siguiente manera, ¿no? El orden que les voy brindando. Luego vamos a determinar el lugar de aislamiento del paciente, evaluar si es que lo voy a mandar a su casa con sus familiares o si es que yo lo mando a un centro de aislamiento. ¿Ya? Luego viene la identificación y manejo de los contactos, perdón, y manejo de los contactos, es decir, vamos a identificar al paciente, vamos a identificar qué personas estuvieron en contacto con este y poder darle de repente algún tipo de aislamiento que ya también lo voy a mencionar más adelante. ¿Qué más? Y luego vamos a notificar el caso. La notificación se hace a través de dos webs.
o dos plataformas, la NotiWeb y el SICOVID-19, ¿ya? Esa lo vamos a ir viendo ahorita punto por punto y para ver qué es lo que se tiene que hacer en cada punto de la parte del manejo ambulatorio. Establecer el diagnóstico de COVID-19 mediante el enfoque sindrómico. Como le venía diciendo, ¿no? En un tiempo de epidemia, todo es sospecha de COVID. Todos. Todos los que tengan los signos patognomónicos de COVID, que son la parte de la vía respiratoria superiores, como son la congestión nasal, la tos, el malestar general, eso yo lo sospecho COVID. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que implementar el abordaje y el diagnóstico oportuno. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. ¿Para qué más? Para disminuir morbilidad y con la mortalidad relacionada. ¿Ya? ¿Y cómo se implementa este abordaje y diagnóstico sindrómico, Jan? A través de antecedentes epidemiológicos que esté dando tu centro de epidemiología de tu región o a nivel regional o a nivel de país. Todo depende a tu centro de epidemiología. ¿Cuáles son los antecedentes que se están dando? En este caso, por ejemplo, como es una epidemia, como les digo, todos son sospechosos de COVID cuando tengan esos signos y síntomas. ¿Está bien? Y las características clínicas que le vengo mencionando, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las principales, cuáles son las que no les tengo que tomar tanta importancia, pero que sí son de repente que se puedan presentar. ¿Cómo complementamos con las pruebas de laboratorio? Acuérdense, las pruebas de laboratorio complementan el diagnóstico y confirman el caso. No me sirve para dar el tratamiento oportuno o para poder darle un plan terapéutico. Solamente es para complementar el diagnóstico, o sea, lo que yo pensaba que sí era, o una hipótesis, y confirmar el caso. ¿Está bien? Listo. Acá está, miren. Esta es un cuadrito que lo he descargado de la resolución ministerial. Dice características clínicas de casos positivos de COVID del Perú al 2020. No se está actualizando, esta es la última actualización que hay, y es tos. Casi en la mayoría de los casos se da con tos, casi el 60%. De cada 100 positivos, 60 personas tuvieron tos. Malestar general, el 51%, el dolor de garganta y fiebre, escalofríos y la cefalea. Miren, son los que están en el pico, como se dice, de la tabla o de la pirámide sintomática, ¿no? Son los 4, 5 síntomas principales. Porque acuérdense que cómo empieza el COVID o cómo es su evolución, empieza con la afección de las vías respiratorias superiores. En algunos casos ya empieza con la parte digestiva, como saben, el COVID es sistémico, entonces también puede ir a la diarrea, el dolor de pecho, náuseas, vómitos, algún tipo de dolor de articulaciones, dolor abdominal, anosmia, casi muy poco la geusia o la irritabilidad o confusión, mínimo, no se ha presentado 1.5%, es decir, 1 de cada 100 casos de COVID positivos presentaron irritabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, miren, en lo que va de la epidemia en el Perú, la tos, la fiebre, el malestar general y dolor de garganta son los síntomas más frecuentes. Son los síntomas de vías respiratorias superiores afectadas. ¿Está bien? De dolor de pecho ya y otros síntomas vamos a evaluar en los aspectos de neumonía, que ya vamos a ver en qué fase más o menos está dando la neumonía. ¿Ya? ¿Listo? Miren, acá tenemos ya determinar, el segundo punto, determinar la presencia de los factores de riesgo. En la cabeza, en la punta, la obesidad y la diabetes mellitus. Antes se decía que tanto la diabetes mellitus como la hipertensión arterial, cuando no estaban controladas, eran un factor de riesgo. Y las que estaban controladas no lo eran. Pero se ha visto en la vida real, o sea, ya en el campo, los médicos mismos lo mencionan, en que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sí o sí tienden, no todos, tienden o pueden generarse algún tipo de complicación, esté o no controlada, esté o no el paciente tomando su medicamento, puede hacer una complicación post-COVID, ¿ya? Y se puede complicar. Entonces recordemos eso, ya la diabetes mellitus y hipertensión arterial, en la resolución anterior se decía que las que no estaban controladas, pero en la resolución actual se dice no controladas y las controladas también. ¿Está bien?
¿Cuáles se han agregado, Jan, de las que no estaban antes o que no estaban mencionándose? Era la gestación. Se ha visto que en gestantes también se puede complicar en pacientes infectados con VIH y el síndrome de Down. ¿Ya? Estos tres son los que se han agregado en esta actual resolución ministerial. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio ha habido, Jan? La obesidad. En la obesidad antes se decía que era un índice de masa corporal mayor a 40. Ahora no. Ahora lo toman desde mayor a 30. ¿Ya? ¿Qué más? Algunas enfermedades pulmonares, lógicamente, ¿qué más le gusta al COVID o qué más afecta? Es la parte pulmonar, la parte respiratoria. Entonces, si yo tengo EPOC, tengo algún tipo de fibrosis, ya sea quística o pulmonar, hipertensión pulmonar, asma grave y no controlada, voy a empeorar el caso. Entonces, se va a tender a complicar más. Personas inmunodeprimidas, ¿qué más también? Los receptores de trasplantes, ya sea con órganos sólidos o por células madres sanguíneas. Las personas que han recibido trasplantes también tienden a ser un factor de riesgo y hay que tratarlo sí o sí mediante la hospitalización. ¿Qué más? La edad. La edad mayores a 60 años, ¿ya? Miren, acá está, miren, este es un cuadrito, la letalidad según etapas de vida en el COVID-19 del Perú del 2020 al 2021. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en adultos de 30 a 59 años, es el 1.77% de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 100 personas que tuvieron COVID, una llegó a fallecer. Pero pasa distinto en los adultos mayores de 60 más, miren, es 13.90%. Significa que 13 personas murieron, perdón, de 100 personas con COVID, 13 fallecieron. Entonces, por eso se dice que los adultos mayores de 60 más son los que tienen como factor de riesgo o son que tienden a complicar o a veces llevarse a la muerte. ¿Ya? Este es un cuadrito, acá están según las etapas de vida. En niños, adolescentes y jóvenes muy poco, no llegan ni a la unidad, es decir, ni a una persona casi. Entonces, pero sí en la parte de los adultos mayores de 60 más, sí está con un mal pronóstico. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora vamos a determinar la gravedad del caso. ¿Cómo determinamos ya la gravedad del caso? Primero, que hay 4 tipos de casos. El caso que es asintomático o el presintomático, que es un paciente con prueba molecular o de detección de antígenos de SARS-CoV-2 positiva, pero no tiene ni síntomas ni signos, o es que aún no ha iniciado síntomas o signos. Por eso es el presintomático o el asintomático. ¿Es el que nunca va a iniciar síntomas o es el que de repente estuvo en su trabajo y en su trabajo le piden hacerse pruebas? Y supongamos que se hace su prueba, sale positiva, pero de aquí a los 3 días hace síntomas. Entonces, ese es el famoso presintomático, ¿no? Es el paciente con prueba molecular o detección de antígenos del SARS-CoV-2 positiva sin presencia de síntomas o signos en ese momento de la prueba. ¿Ya? Luego tenemos el caso leve. Este caso leve ya es un paciente sintomático. Ya de repente empezó con una tosecita, la fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, pero no hay presencia de signos de neumonía ni de hipoxia. Ya. Entonces, tú me estás diciendo que no hay presencia de signos de neumonía ni de hipoxia. Eso significa que de repente no hay algún tipo en la radiología de repente, no hay signos de que exista neumonía pulmonar, por ejemplo, ¿no? O sea, los pulmones no están afectados aún. La neumonía ya es cuando los pulmones, o sea, las vías respiratorias inferiores, ya están siendo afectadas. Van a haber signos y síntomas de vías respiratorias inferiores que se estén presentando. Y eso ya vamos a verlo en el moderado o en el grave. Entonces, ¿cómo está en el caso leve su saturación? Su saturación es mayor a 95 a nivel del mar, con una frecuencia respiratoria menor o igual a 22 respiraciones por minuto. Estos dos criterios, estos dos, son los que vamos a tomar en cuenta para clasificar también el moderado y el grave. ¿Por qué? Porque en el moderado su frecuencia respiratoria es mayor a 22. ¿Qué más? Su saturación de oxígeno es menor a 94 a nivel del mar. ¿Qué más? ¿Y qué tiene este caso moderado? Tiene afección en vías respiratorias inferiores. ¿Cómo qué? Como una disnea, a mediano esfuerzo o al hablar por más de 30 segundos. Esto se ha visto mucho al momento de que se han hecho teleconsultas. Ya lo mencionan que es cuando se hicieron teleconsultas. ¿Qué pasa? El paciente estaba hablando y cada 30 segundos como que le faltaba el aire, como que paraba o se trababa para poder respirar y luego poder seguir hablando. Eso se le llama disnea a mediano esfuerzo o al hablar por más de 30 segundos. Ya es un modo de disnea. El compromiso pulmonar en radiografías, perdón. En las radiografías ya se encuentra un compromiso pulmonar.
y la saturación de oxígeno, lógicamente, menor a 94. En el caso grave, ya hay una frecuencia respiratoria muy elevada, de mayor a 30 respiraciones por minuto, es una taquipnea. Es el todo caso de COVID con signos clínicos de neumonía. Ya en el caso grave tiene neumonía, su frecuencia respiratoria la encontramos mayor a 30 y la saturación menor a 90. ¿Qué más? Presenta hipoxemia o dificultad respiratoria grave. Ya acá ya encontramos la hipoxemia. Ya, una consulta. Supongamos que nuestro paciente está saturando 94, ya, menor a 94, pero su frecuencia respiratoria está normal. Supongamos está en 18, está en 16. Eso ya lo tomamos como caso moderado, caso leve o caso grave. Lo tomas como caso moderado. ¿Por qué? Por la saturación de oxígeno. Estos dos criterios es que se cumpla cualquiera de ellos para yo considerarlo en caso moderado o en caso grave. Son criterios independientes, como le llamamos nosotros. ¿Ya? ¿Listo? Miren, acá hay una variación de saturación de oxígeno dependiendo de la altitud. No es mi saturación de oxígeno ahorita puede estar en 98, porque yo estoy acá en Lambayeque, la costa, pero no es la misma cuando ya estamos en altura. Por ejemplo, la persona cuando está en Cajamarca, cuando están en más altura, la presión, perdón, la saturación de oxígeno tiende a disminuir. Esto tengamos mucho cuidado cuando las personas, los internos, o los que están haciendo algún tipo de serum, se vayan y de repente lo encuentran a su paciente en 87, 86, 80, perdón, acá lo encuentran en 89, supongamos, ¿no? Pero están a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es normal allá. Eso es normal. Nosotros a nivel del mar es 95 a 100, lo normal. Pero allá también lo normal sería 89, porque están a 3.000 metros sobre el nivel del mar. A mayor altura, menor saturación de oxígeno. ¿Ya? Por eso este cuadrito es muy interesante, hay que tenerlo ahí, si gustan, tomar una captura para que puedan siempre tomar en cuenta eso. Y suelen preguntarlo eso también, suelen preguntarlo mucho a veces en los exámenes de fisiología respiratoria, lo preguntan. Ahí les dejo un ratito para que le tomen captura. ¿Hasta acá alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? La dejan en el chat, no hay problema. Hasta acá, hasta el momento. Lo que hemos visto, ¿alguna pregunta o duda? ¿Está bien o estoy muy rápido hablando? No sé. Ustedes díganme. De repente baje un poquito la velocidad, no sé, dependiendo de ustedes. Una preguntita. Dijo que mientras, o sea, es proporcional a la altura, la saturación de oxígeno aumenta con la Claro. altura, dijo. No, 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 no. A mayor altura, menor saturación de oxígeno. Son inversamente proporcionales. A mayor altura que tú te encuentres, tu saturación de oxígeno tiende a disminuir. O sea, los valores normales tienden a disminuir un poco, los rangos, a eso me refería. Ah, ya, muchas gracias. Por ejemplo, yo que ahorita estoy a nivel del mar, como les mencionaba, un ejemplo, estoy a 98. Supongamos, no tengo muy en claro a qué altura está Cajamarca, pero supongamos que estamos en Cajamarca. Mi saturación de oxígeno, yo de repente me tomo y estoy en 94, supongamos. Yo me asusto, digo, ¿qué pasó? No, acuérdate, a mayor altura, ¿qué pasa con tu saturación? Tus rangos cambian, disminuyen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Por eso la hipoxemia, recién miren, acá están los datos, también abajo de cuándo es considerada una hipoxemia, ¿ya? Eso tenganlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta o duda? Si no, continuamos. A ver, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué nos traen las diapositivas hoy día? Ahora tenemos que determinar el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad se toma desde cuando empieza el síntoma y ahí están los 7 primeros días. Los 7 primeros días es la fase viral. La fase, como les dije, es la fase de las vías respiratorias superiores, la fase virémica. ¿Qué va a predominar? Fiebre, malestar. Y acá solamente se usan sintomáticos, siempre y cuando el paciente lo requiera, siempre y cuando el paciente no aguante de repente esa fiebre, no aguante ese malestar general y hay que controlarlo un poquito. ¿Ya? A dosis control leves, no dosis tan altas.
y tampoco que sean de manera rutinaria y ni tanto tiempo, que sea mínimo. ¿Ya? Nunca usar corticoides. En sí, en todas las fases no se usan corticoides, excepto el paciente lo requiera. Siempre, excepto el paciente lo requiera. Pero si no lo requiere, no usar corticoides. Es por ahí la parte de la automedicación. No es recomendable automedicarse. Si tú empiezas con los síntomas, tos, malestar general, fiebre, hay que acudir al médico. Hay que contactarse con un médico y este médico te va a preguntar, ¿en qué fase estás? Ah, ya, tú le dices, estoy en el tercer día con síntomas. Él te va a decir, ah, ya, entonces estás en la fase epidémica. Solamente es la parte sintomática. Hay que tratar la parte sintomática. ¿Ya? Pasando los 7 días, ya hablamos de la fase pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos en una fase de neumonía. Pasando los 7 días de enfermedad, es una fase de neumonía. ¿Ya? Acá está, mire, solo el 10% lo presenta y especialmente si hay factores de riesgo. El paciente tiene factores de riesgo. Hacer una neumonía lo va a hacer. Si hay una saturación mayor o igual a 93%, usar corticoides y soporte ventilatorio. ¿Ya? En la fase de respuesta hiperinflamatoria, ya hablamos de la fase, sí, esta fase ya es del huésped. El huésped es quien está haciendo la enfermedad y es quien está reaccionando, pero ya a manera demasiado exagerada. Ya está atacando tu propio organismo más bien y ya empieza a haber un shock o un síndrome de distrés respiratorio agudo y sí o sí hay que ayudar al paciente con soporte ventilatorio. ¿Ya? 3 fases. La primera fase, que son menor a 7 días de enfermedad, es la fase virémica. La segunda fase, que es la fase pulmonar, que son de los 7 a los 14 días, ya signos de neumonía. Y de la fase del día 14 para arriba, ya hablamos de que el huésped es quien está haciendo la respuesta muy hiperinflamatoria. La fase hiperinflamatoria que está haciendo tu huésped. ¿Ya? ¿Listo? Acá está. Ahora sí, vamos a plantear y brindar el manejo terapéutico. A consideraciones generales, lo que se le indica al paciente COVID-19 o al paciente que tiene ya que ya se sospecha que sea COVID-19 es 4 cosas. 4 cosas importantísimas. Apaguen el micro, por favor. Gracias. 4 cosas. Se le solicita al paciente que guarde reposo. Hidratación, específicamente con líquidos rehidratantes, como que es el suero de rehidratación oral. Una dieta blanda y balanceada. El aislamiento y el seguimiento diario, sea remoto o presencial. ¿Ya? Seguimiento diario, sea remoto o presencial. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer la severidad del caso y tiempo de enfermedad. Tú reconoces la severidad del caso y el tiempo de enfermedad, vas a poder darle el manejo terapéutico. Tú no vas a tratarlo el paciente igual como lo tratabas en la fase antes de los 7 días, que la fase leve o la fase virémica, que cuando ya está haciendo una fase de repente de neumonía. Cuando está haciendo neumonía, hay que darle medicación para tratar la neumonía. O cuando está haciendo hiperinflamación, el soporte ventilatorio en todo caso. ¿Sí? Y recuerden, el médico es el único responsable si el manejo va a ser ambulatorio o hospitalario. Si el manejo va a ser con medicamento o no. El médico es el único que te puede recetar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Ahora tenemos el tratamiento específico de los casos COVID según el grado de severidad. Se mantiene la resolución 834 en los asintomáticos, donde solamente vas a observarlo y aislarlo. Lo único que vas a hacer en el paciente asintomático es observarlo y aislarlo. Te dicen, ya, tengo COVID, me he sacado mi prueba, tengo COVID, pero no tengo ningún síntoma. ¿Puedo tomar algún medicamento? No, no es necesario tomar medicamentos. ¿Para qué vas a tomar medicamentos si no estás haciendo síntomas? No estás haciendo enfermedad. La persona que ya tiene síntomas es persona que hace enfermedad. Es persona quien está haciendo la enfermedad. Entonces, esa es la persona asintomática. Los asintomáticos son personas que se han contagiado, que tienen el virus dentro, pero no están haciendo la enfermedad. ¿Me entiende? Entonces, ¿para qué le vas a dar un medicamento? ¿Para qué? Nada, solamente observarlo y aislarlo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les dije? Hay asintomáticos y presintomáticos. Entonces, puede ser que este paciente tiene COVID
Y de ahí, por ejemplo, en la hora que le hacen el examen, le sale positivo, pero no está haciendo enfermedad. Entonces, pero a los 3 días de repente, ¡fum!, hace enfermedad y de repente ya ahí sí hay que darle medicamento o de repente, dependiendo cómo esté tu paciente en ese momento. Por eso hay que observarlo. No hay que decir ya, es asintomático y lo dejo sin observación, sin nada, ya espero que me llame. No, no, no. Hay que hacerle un seguimiento a nuestro paciente. Listo. Casos leves sin factores de riesgo. También se mantiene la resolución 834 del 2021, donde solamente hay que darle sintomáticos si es que así lo requiere y el aislamiento en casos leves, sin factores de riesgo, sin factores de riesgo. ¿Ya? Y los casos leves con factores de riesgo, aislamiento, darle sintomáticos y hay que vigilar los signos de alarma. ¿Cuáles son tus signos de alarma, Jan? Tus signos de alarma son tus factores de riesgo, ver cómo está su peso, ver cómo está su hipertensión arterial, verificar cómo está su pulso, todo eso hay que seguirle, hay que verle para ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Y los moderados y graves sí cambian a la resolución ministerial 1366. No es la parte de hoy que es que hablar la parte hospitalaria, no. Solamente les digo que se mantiene esta resolución ministerial 1366 que nos indica que hay que darle soporte ventilatorio, enoxaparina o dexametasona según el paciente lo requiera. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿y cuáles son los signos de alarma? Acá está. Son tus pacientes con factores de riesgo que pueden evolucionar a una neumonía. Y los signos de alarma son los siguientes. Una saturación de oxígeno de repente menor a 95%. Una fiebre persistente de 3 días después de haber iniciado síntomas. Y dolor intenso y constante en pecho y espalda. Una taquimnia. ¿Qué significa la taquimnia? Mayor de 24 respiraciones por minuto, ¿no? Una disnea, mediano esfuerzo, o hablar por más de 30 segundos, o mareos o ansiedad. Estos son los signos de alarma que tenemos que estar vigilando en nuestro paciente, ya sea leve o moderado o severo con factores de riesgo. ¿Está bien? Jan, el tratamiento antimicrobiano asociado y otros en el manejo ambulatorio de los casos leves de COVID, recuerden, no está indicado el uso de antibióticos de manera rutinaria. No le voy a dar antiinflamatorios no esteroideos. No le voy a dar corticosteroides. No le voy a dar anticoagulantes orales ni parenterales. Lo único que hay que hacer es darle su sintomático. Su sintomático. ¿Ya? No está recomendado estos 4 medicamentos o estos 4 tipos de medicamentos en los casos leves de COVID. Acá está. ¿Cómo es que se realiza la hospitalización? Esta se va a realizar según la indicación médica, según el juicio clínico que tenga tu médico y teniendo en cuenta los signos y síntomas. Si tengo un paciente con disnea o dificultad respiratoria, si que esta tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22, o sea, una taquimia, una saturación de oxígeno menor a 93%, menor o igual a 93%. Si de repente nuestro paciente presenta algún tipo de alteración a nivel de conciencia, también hay que hospitalizarlo. Si presenta hipotensión arterial o signos radiológicos de neumonía. Estos pacientes van a tener que ser hospitalizados según estos criterios. ¿Ya? Y recuerden, mira, paciente con saturación menor a 93%, iniciar inmediatamente el tratamiento ventilatorio. Significa que este paciente con menor a 93%, sí o sí, se trata hospitalariamente. No lo puedes tratar ambulatoriamente ni mandarlo a su casa. ¿Ya? Paciente menor a 93% de saturación de oxígeno a nivel del mar, inicia tratamiento ventilatorio inmediatamente. Confirmar el diagnóstico por algún método de laboratorio. Ya se dieron cuenta que todo lo que ya les he mencionado hace rato, recién ahorita, es donde diagnosticamos con método de laboratorio. Es algo esencial, ¿ya? Pero no es que sea lo principal que tengas que hacer al inicio nada más con tu paciente. Si tu paciente ya tiene sospecha de COVID, hay que tratarlo como tal, como sospecha de COVID. ¿Y cómo lo tratamos? No le voy a dar medicamentos, ¿ah? Tengamos cuidado ahí. Eso va a depender de cómo esté tu paciente con sus signos y sus síntomas. Si está leve y vemos que el paciente puede resistir los síntomas, no le damos nada, pero si de repente ya no puede resistir los síntomas, te dices, no, tengo mucho malestar general, tengo mucho dolor de cabeza, tengo mucho fiebre, hay que darle su sintomático, ¿ya? Para esta cosa, para
Para entender un poquito este cuadro, hay que ponernos en 4 situaciones, perdón, en 3 escenarios, en 3 situaciones que se han dado normalmente en los casos COVID, que son, primer escenario, es tu paciente con síntomas, ya, que está dentro de los primeros 7 días. Los primeros 7 días de síntomas, está tu paciente, ¿qué le hago? Le haces una prueba antígena, ya, una prueba antígena a detección de antígenos. Una prueba antigénica o detección de antígenos. Si esta sale positiva, ahí nomás queda. Si esta sale positiva, si esta prueba COVID sale positiva, ahí nomás lo dejamos. Ya no es necesario seguir haciéndole otro tipo de pruebas. ¿Ya? Pero si esta sale negativa, pero tú dices, no, yo sigo sospechando de que es COVID porque tiene tales síntomas, tales síntomas, tales síntomas, hay que aplicarle prueba molecular. ¿Ya? Si tu paciente llega sintomático, ya, supongamos que tiene, no sé, ejemplo, tiene malestar general, fiebre, tos, y le preguntas, ¿hace cuánto tiempo empezaron los síntomas? Te dicen, hace 2 días, doctor. Entonces, ¿qué le mandas a hacer? Su prueba antigénica, ¿ya? Y esta sale positiva, listo, caso confirmado de COVID. Ya lo confirmaste el diagnóstico, ya confirmaste. Pero de repente sale negativa, pero tú dices, Jan en esta ponencia me dijo que hay que tener mucho cuidado con estos 4 síntomas porque son síntomas pactonomónicos, perdón, de COVID. Entonces, estos pueden, sigo sospechando de que es COVID. Ah, ya, mando a hacer mi prueba molecular para confirmar o no el diagnóstico. ¿Ya? El segundo escenario, ¿cuál es? Es tu paciente sintomático, pero ya pasaron 8 o 14 días. Supongamos que tu paciente no quiso llamar al doctor, quiso tratarse en casa, dijo, no, solamente es una gripe, tranquilo, y no, se me complicó, ya llevo 7 días y no me pasa ya. Va a tu consultorio, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa con este paciente? Y le preguntas, ¿cuánto tiempo de síntomas tienes ya? Y te dice, no, ya estoy en el 9º día aproximadamente. Ah, ya, acá la prueba antigénica no te va a servir. La prueba antigénica pasando los 8 días ya no es útil. ¿Ya? Ya no es útil. Entonces, ¿qué le mando a hacer? Le mando a hacer su prueba molecular. Su prueba molecular. ¿Está bien? ¿Listo? El tercer escenario, ¿cuál es, Jan? El tercer escenario es tu paciente que no tiene síntomas, es un paciente asintomático, pero de repente, no sé, estaba en una fiesta y un tío sale positivo a COVID, un tío de este paciente, ¿no? De este paciente X, sale positivo a COVID. Y este paciente te va y te dice, yo he tenido contacto con tales pacientes COVID que han salido positivos. ¿Qué me recomiendas hacer ya? Lo que le vas a recomendar es una prueba molecular también. Porque prueba antigénica en contactos tampoco sirve. ¿Ya? La prueba antigénica no es útil en pacientes que han tenido contacto con tus pacientes COVID y encima no tiene síntomas. ¿Cuál es la que sí sirve? Su prueba molecular. Entonces, la prueba molecular sirve para los contactos, para los asintomáticos y cuando ya tienen más de 8 días de síntomas. ¿Listo? ¿Queda claro acá bien esa parte de cómo confirmar el diagnóstico? Las actuales pruebas que se usan acá son las moleculares o las antigénicas, ¿no? En Perú. ¿Listo? Ahora, determinar el lugar de aislamiento. No significa de que ya yo lo mando, por ejemplo, es un caso leve y lo voy a mandar a su casa, ¿no? No, 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 no. Hay que tener unas condiciones básicas para poder aislarlo al paciente. Por ejemplo, si son 6 personas y solamente tienen 2 habitaciones, no es posible que lo mandes a aislarse ahí. ¿Por qué? Porque estarías generando más bien que se contagien el resto. 6 personas en 2 habitaciones no van a poder, ¿cómo les explico? Estar en un solo lugar. Entonces, a este paciente hay que mandarlo a un lugar de aislamiento. De repente esta persona vive sola. Estas personas con COVID a veces no se pueden valer por sí mismos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que la persona que vive sola no la puedes mandar a su casa. Se complica, supongamos, y de repente el teléfono lo deja lejos de él y está con síntomas y se empieza a sentir mareo, se desvanece. ¿Qué se hace el paciente en ese momento? Entonces mejor también es necesario mandarlo a aislamiento.
Personas con discapacidad, lógicamente, tiene que tener una persona quien los cuide, quien los vea, ¿ya? No presentar riesgos sociales como que hay, lo básico que tiene que tener es que tenga agua, desagüe y luz, este paciente, ¿ya? No tener familiares con factores de riesgo, eso es importantísimo. Si es que tenemos pacientes que de repente no son adultos mayores, pero en su casa tienen un paciente de 60 años a más y lo mandas a su casa, tiendes a correr riesgos de que este paciente se enferme. De repente en la casa tiene una persona que sufre de obesidad, que sufre de diabetes, que sufre de hipertensión arterial. No es recomendable mandar a este paciente COVID a su casa, porque puedes contagiar a las otras personas y las otras personas pueden hacer una enfermedad mucho más complicada. ¿Listo? ¿Qué más? Duración del aislamiento. ¿Qué le definimos a un aislamiento en el ámbito comunitario? Es el procedimiento por el cual una persona considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 y que no requiera hospitalización, es decir, ambulatoriamente, se le inicie el aislamiento domiciliario. Es alejarte del resto de tus personas familiares, evitando el contacto. ¿Ya? Y acá hay una situación, ¿no? Ustedes dicen, antes nos daban 15 días de aislamiento, ahora ha cambiado ya, ahora te dan 7, 10 días, 7, 10 días. ¿Qué ha pasado ya ahí? Lo que pasa es que todo este estudio, los investigadores, ¿no? De la parte del ministerio, han leído, han investigado, han visto investigaciones que se están haciendo en el exterior y notan de que a los 7, 10 días ya no hay replicación en pacientes leves, en pacientes moderados y algunos severos ya no hay replicación del virus, ya no hay contagios. ¿Por qué? Porque miren, este estudio se hizo es antiguo, es un estudio antiguito, se hace en el 2020. Se toma una muestra de pacientes y estos bolitas anaranjaditas que ven ya son casos COVID, pero ya salieron negativos, ya no están haciendo enfermedad. Y si acá lo vemos, acá es la cantidad que tienen de pacientes y acá tenemos la duración. Si notamos, en los primeros 5 días, notamos que el virus está activo, están positivos, miren, están bien remarcaditos de negro. A lo de los 5 a los 10 días ya empieza a disminuir, tiende a disminuir, miren. Y los 10 a 15 días ya hay poco y sigue disminuyendo. Y de 15 a 20 días ya no hay casi replicación viral. Ya los pacientes se han recuperado en su totalidad. ¿Ya? Estas pruebas se hacen con PCR, ya que son los que detectan virus muerto, y con cultivos, que son los que detectan virus tanto vivo o muerto a la vez. Listo. Miren, este es un estudio reciente, ya, que se hizo en Japón. Y miren, de los 0 a 5 días hay replicación aún. El 50% casi. De los 6 a los 9 días, miren, ya hay 0. Ya no hay replicación ya. Y pasando los 10 días, ha disminuido totalmente casi. Ya no hay mucho, ya no hay, es decir, virus que se pueda replicar y que pueda seguir contaminando. Es por eso que el Estado, el Ministerio de Salud, decide no disminuir ya los días de aislamiento. Te dicen 7 a 10 días si fuiste, dependiendo del caso, que ya lo vamos a ver ahorita para poder evaluar cómo es que se toma en cuenta eso. ¿Cómo es que dura este aislamiento, Jan? Estos son los 4 tipos de casos que se pueden ver. El caso sintomático, sin vacunas completas, es decir, no teniendo las 3 dosis o con factores de riesgo. Miren, es un paciente que de repente, hay que ponerlo en ejemplos para que lo puedan entender. Tienes a tu paciente X, tiene tos, tiene malestar general, tiene fiebre, tiene dolores musculares, y le preguntas, paciente X, ¿tienes tus vacunas completas? Te dicen, no, tengo una, tengo 2, o no tengo ninguna. ¿Ya? ¿Y qué te dice? Pero de ahí tú le sigues haciendo su historia y te dice, yo sufro de diabetes, doctor. Yo sufro de hipertensión arterial. El paciente tiene mayor a 60 años. Tú le mandas de aislamiento 10 días iniciado los síntomas.
¿Ya? Una vez que inició los síntomas, 10 días. Caso sintomático con vacuna completa y sin factores de riesgo. Es el paciente, el mismo paciente X, pero en este caso ya tiene sus 3 dosis de vacuna y encima no tiene factores de riesgo. No es obeso, no es mayor de 60 años, no tiene diabetes. Solamente le das 7 días de aislamiento con inicio de síntomas. Desde que inició sus síntomas, 7 días. Porque son personas que ya están iniciando la enfermedad. El caso asintomático con factores de riesgo es el caso que ya tiene muestra PCR positiva, ¿ya? O prueba de detección de antígeno, y se le aísla hasta 10 días. Pero, ¿desde cuándo cuentan estos días ya? Desde cuando se tomó la muestra para PCR. Desde que yo tomo la muestra para PCR, desde ahí tome en cuenta para su aislamiento de 10 días. El caso asintomático sin factores de riesgo, el aislamiento hasta 7 días. ¿Pero desde cuándo también ya? Desde la toma de muestra para PCR o prueba de detección de antígenos para diagnóstico. ¿Listo? ¿Queda claro ahí la parte de aislamiento? Sí, ¿no? Ya, y los manejos de contactos, lo de repente, los sobrinos que de repente tuvieron contacto con sus tíos que dieron positivo COVID, ¿qué hago con ellos? A ver, vamos a ver. Existen los contactos domiciliarios y los contactos extradomiciliarios. Los contactos domiciliarios vienen a ser las personas que tienen contacto con su paciente COVID, pero es un paciente que vive con él casi todos los días. Y el extradomiciliario de repente son los amigos, de repente por ahí el padrino que no vive con él, pero estuvo en contacto con él durante esos días, de repente que se sacó su prueba o antes, y de repente por ahí se pudo haber contagiado. ¿Qué pasa con estos? Los contactos domiciliarios de un caso sospechoso de COVID que tenga factores de riesgo y encima tenga o no tenga vacunación completa, le doy aislamiento 7 días. Miren, el contacto domiciliario también tiene que aislarse por 7 días. El contacto domiciliario de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con factores de riesgo, con o sin vacunas completas, con una prueba molecular negativa, tomada el día 3 o posteriormente, oído acá la música, tiene que ser tomada al tercer día o posteriormente de haber tenido contacto con este paciente. No al primero o al segundo día. No te va a salir nada. Te va a salir de repente un falso negativo o un falso positivo. Tienen que ser al tercer día de haber tenido contacto con este paciente. ¿Por qué? Porque ya a partir del quinto día se le puede suspender ¿qué? Su aislamiento. Yo lo mando por 7 días, pero yo le saco su prueba al tercer día y yo al quinto día ya le estoy quitando el aislamiento. Ya no es necesario seguir con el aislamiento, ¿vale? Lo manda a sus 7 días, sí, lo manda a sus 7 días. Pero a los 3 días tú le sacas su prueba y esta sale negativa, le suspendes al quinto día. Pero si esta sale positiva, que termine sus 7 días completos. ¿Está bien? Y los otros tipos de contacto, Jan, son pacientes que no van a requerir aislamiento, pero sí se les recomienda usar la mascarilla cuando esté en cualquier lugar público o en contacto con otros pacientes o con otras personas. ¿Vale? Sí o sí su mascarilla. No lo aíslas, pero sí que use su mascarilla. ¿Ya? Por precauciones. ¿Listo? ¿Quedó claro acá un poquito? Ya estamos identificando y manejo de contactos. ¿Ah? ¿Ya va quedando claro acá cómo se está manejando el paciente COVID? Sí, te queda claro. ¿Listo? Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo notificamos? Ya les mencioné que son a través de dos plataformas, que son la NotiWeb y la SICOVID. Recuerden que el COVID-19 es una enfermedad de notificación obligatoria. Todo caso positivo confirmado de COVID se tiene que notificar. ¿Ya? Esta notificación se hace a través de su norma vigente que está emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de su país. Y recuerden que todos los casos COVID se manejan ambulatoriamente. Que se estén manejando ambulatoriamente, perdón, también tienen que ser registrados en el aplicativo SICOVID. No porque tú ya lo mandaste a su casa, no lo vas a confirmar o no lo vas a, no le vas a decir
no lo vas a reportar. Se tiene que reportar para que se pueda llevar todo lo que es los casos controlados, ¿no? Si están controlados, no están controlados, de repente no va a sus consultas o qué pasa con el paciente y todo se tenga que estar conectado. ¿Está bien? Acá están, miren, mis referencias bibliográficas. Es la resolución ministerial número 1366 del 2021 del MINSA. Ahí están todo lo que les he mencionado. Yo de manera de resumen, ahí están la resolución ministerial para que si la desean leer completa, ¿ya? Con todos los cuadritos por ahí. Y recuerden, a mí me encuentran, soy creador de contenido en la página Team Mieloide y cualquier duda o consulta estoy abierto para responderles. ¿Sí? Muchas gracias. Los que tuvieran alguna duda pueden escribir por el chat de Zoom o levantan la manito para que puedan hablar. Habían dejado un comentario, no lo había leído, perdón. Parece que la saturación debe ser menor de 93 para usar corticoides y soporte ventilatorio. Sí, lo mencioné, les dije que paciente que tenga menor a 93% de saturación de oxígeno a nivel del mar es manejarlo hospitalariamente e inmediatamente iniciar el manejo ventilatorio. Beatriz Rojo, adelante. Gracias. Tengo una duda en cuanto a los contactos. Había comentado que el contacto domiciliario sospechoso confirmado, de un sospechoso o un confirmado de caso positivo de COVID con factores de riesgo, que no tenga las vacunas completas o que no tenga ninguna vacuna, se le realiza, por así decirlo, la PCR al tercer día y a pesar de que salga negativo, nos esperamos otros 2 días más para quitarle el aislamiento. Perdón. ¿Te referías de que tiene su paciente sintomático? Sí, de los contactos. Por de los ejemplo, contactos. sí. Acá está, a ver, vamos a regresar a los contactos como era. Ya, acá está. ¿Qué pasa con los contactos? Supongamos ya, ¿cómo te llamas? Disculpa, perdón. Justo estuve en Beatriz. ¿no? Ya, supongamos Beatriz. Tú tienes tú vives ahorita con tu mamá, papá. Sí, con los dos. Ya, supongamos que de repente tu papá trabaja, no sé, viajando y se contagia por COVID. Le sacan su prueba, ¿no? Le sacan su prueba. Le sale positivo. Tú has tenido contacto con esa persona, esperas a los 3 días, de haber tenido contacto con tu papá para sacarte tu prueba. Esa va a ser negativa, ¿sí o no? Supongamos que sale negativa. Sí. Tú, de por sí, tú estás aislada 7 días. Supongamos ya, desde que tuviste contacto tienes que aislarte 7 días. Pero todos los 3 días te sacas y sale negativa esta prueba. Tú lo suspendes al 5.º día. O sea, pasan los 5 días y tú ya puedes dejar el aislamiento. Pero supongamos que salió positiva. Tú esperas y terminas tus 7 días de aislamiento completo. ¿Ya? Y esto Sí. también va a depender ¿a qué? A que de repente tú no tienes síntomas. No estás haciendo nada de síntomas. Y haces síntomas, supongamos, haces síntomas, vas a tener que aislarte de repente dependiendo de los síntomas. De cuando iniciaron los síntomas ya son 7 días más que vas a tener que aislarte. ¿Listo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar al ponente? Bueno, yo tuviera una pregunta. A Jean Carlos. Sí, adelante, Daniel. Hola, sí, dime. En casos leves, ¿no? Como usted dijo, que no se les pone ni antibióticos, ni corticoides, ni
ni AINES, ¿no? En casos leves. Pero, ¿qué pasaría si fuera un caso grave? Si fuera un paciente con caso grave, ¿se le pondría algún antibiótico? Porque según han visto que el uso de antibióticos en los tiempos de COVID ha aumentado, digo, en exceso. Y con lo cual Claro. podría dar, digamos, a la resistencia bacteriana. Pero, o sea, ¿está bien darles antibióticos cuando son en casos graves? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el uso de antibióticos sí se puede usar, pero eso siempre y cuando tú identifiques o veas que el paciente está haciendo esta afección bacteriana. Tú mandas a hacer de repente tus análisis para poder definir si es que tiene o no bacterias en el organismo y poder matar a bacterias, porque antibióticos viene a ser a matar bacterias. Entonces, pero supongamos que tienes un caso leve y le das antibióticos, estás haciendo lo que tú mismo me estás diciendo, ¿no? Le vas a generar una resistencia bacteriana, si en el caso luego venga una bacteria, quiere atacar el cuerpo y va a terminar teniendo que darle de repente medicamentos más fuertes. Sí se usan, en los casos severos se pueden usar, pero siempre es a criterio clínico, siempre es a criterio de que tú sientas de que tu paciente está haciendo de repente una enfermedad bacteriana. Pero si no la está haciendo, ¿para qué le vamos a dar un antibiótico? Sería en vano. Que se ha abusado del uso de antibióticos en la actualidad, sí, se ha abusado bastante y eso está generando de repente una resistencia bacteriana muy fuerte que más adelante puede traer consecuencias, ¿no? De por sí. Espero haya podido absorber tu pregunta. Ah, ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay ninguna pregunta. A nombre del Comité Permanente Académico CIEMBE, agradecemos a Giancarlos por su excelente ponencia y esperamos en venideras ponencias tenerlo también presente. Muchas gracias, Giancarlos, por tu tiempo y por tu disponibilidad. En el chat de Zoom he enviado el link de asistencia y recuerden que tienen que desarrollar la trivia, que en breves minutos lo estaré enviando al chat al grupo de WhatsApp y tienen que aprobar con 80%, es decir, con 7 preguntas en adelante. Giancarlo, ¿me puedes dar el hospedador? Hola, claro, dame un minuto. ¿Ya está, creo? Sí, muchas gracias. Listo.